Que sí. Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer enorme estar en una nueva edición de The World of Humanology. The World of Humanology, como ya sabéis, es un programa que os ofrecemos todas las semanas en directo, a poder ser, para hablar de temas humanos. De esos temas que, bueno, pues que a veces no se hablan con comodidad o que a veces nos ponen un poquito incómodos o que a veces, bueno, pues simple y llanamente no tenemos la oportunidad de abordar. Intentamos encontrar siempre cuestiones humanas que os puedan ayudar a comprender otras realidades. Y como todos los jueves, os invitamos a que utilicéis el sistema de Messenger escribiéndonos vuestras preguntas para nuestros invitados. Además, no solamente hacemos eso, sino que también contamos con la ayuda de otros miembros del Instituto Internacional de Humanología para estas entrevistas, para tener unas preguntas variadas que quizá pues a mí sola no se me habrían ocurrido y que bueno, pues puedan aportar esa luz, ese granito de arena que hacen que las entrevistas sean profundas y realmente interesantes. Hoy vamos a contar con la participación de Elizabeth López Lambari, que se nos conecta desde Miami, Estados Unidos, para ayudarnos en esta entrevista. Elizabeth, hola, bienvenida. Hola, buen día a todos, bienvenidos. Qué gusto tenerte aquí. Y ya para no perder tiempo de la entrevista, que siempre es lo más importante de todo, quiero presentaros a nuestra invitada. Muchos de los que hoy nos estáis escuchando la conoceréis porque, bueno, pues es un personaje bastante célebre en algunos países como Panamá. Es una mujer conocida por muchas facetas diferentes de su vida. Una de ellas, la de periodista, pero también es conocida por su tarea de madre. Y ese es el aspecto en el que hoy queremos profundizar. Hoy queremos hablar con ella de un trabajo que a veces no se entiende, que a veces se juzga mal y que a veces, bueno, pues la gente critica incluso. Hay mucho desconocimiento sobre el tema que vamos a abordar hoy, que es tengo un hijo con necesidades especiales. Por favor, vamos a dar la bienvenida a Erika Nota. Erika, bienvenida. Muchísimas gracias, Jessica, y saludos pues a todos, a The World of the Humanology, y yo estoy muy contenta y complacida pues de estar contigo. Ahora te toca a ti entrevistarme. No sé, por lo general yo estoy de ese lado pues entrevistando a la gente y bueno, pasa y toca. Y me encanta el tema que vamos a tocar. Sí, para los que no sabéis de qué va esto, Erika, yo tuve el placer de que me entrevistara hace poco por uno de mis libros que salió publicado aquí en Panamá. Entonces, bueno, pues la conocí entonces y la he estado siguiendo. Es, como os he dicho, una mujer muy interesante. Y bueno, pues este tema que vamos a abordar hoy, el de tengo un hijo con necesidades especiales, estoy convencida de que Erika nos va a poder compartir visiones muy humanas que seguramente os van a inspirar, os van a motivar y os van a hacer comprender pues un poquito esta situación que no es a veces nada fácil. Erika, yo sé que tú tienes 2 hijos, yo también tengo 2 hijos y Elizabeth también tiene 2 hijos. Entonces, bueno, pues tenemos también algo de experiencia compartida. Mi situación no es como la tuya. Bueno, yo tengo 2 hijos que también tienen necesidades especiales, pero por otras causas. Tengo una niña adoptada, que eso siempre requiere ciertas necesidades especiales, y luego tengo un hijo que sufrió muchísimo acoso escolar. Y también, bueno, pues por esas circunstancias ha llegado a tener ciertas necesidades especiales. Y precisamente sobre eso es sobre lo primero que quiero hablar. Una madre puede tener un hijo que nace con situaciones, con necesidades especiales, pero también puede tener un hijo que de repente pasa algo y empieza a tener una serie de necesidades especiales. ¿Qué piensa una madre en cualquiera de esas 2 situaciones, Erika? ¿Qué es lo que tú recuerdas que pensaste cuando te dijeron, bueno, pues que tu hijo iba a tener una serie de necesidades especiales? ¿Cómo lo encara una madre? Porque es, bueno, pues una situación que creo que solamente tú puedes responder. Sí, y definitivamente el tema cuando el doctor, cuando el especialista te da un diagnóstico, creo que de cualquier tipo, no es fácil, pero creo que aún más difícil es cuando es de un hijo de nosotros, cuando es tu propio hijo, de tu propia sangre. No fue fácil, realmente
yo al principio, yo tuve en mi primer embarazo no tuvo complicaciones, mi segundo embarazo sí tuvo complicaciones. Yo quedé 3 veces en el hospital por placenta previa, entre otras cosas. Y realmente la última vez que pues se presentó la urgencia, yo solo pedía que mi hijo naciera, porque sí estaba en peligro tanto su vida como la mía. De ahí, pese a que fue prematuro, fue un nacimiento que estuvo en cuidados intensivos, pero salió adelante porque Rocco, que es mi gran maestro, al igual que mi otro hijo, Roberto Luca, pues desde un principio demostró pues esas ganas de vivir, esas ganas de aferrarse a la vida, y obviamente ya con el tiempo, después de 8 años, entendió muchas cosas. Fue pasando el tiempo y todo fue evolucionando sin ni siquiera sospechar que mi niño pues venía con una condición. Su Apgar fue bien, pues todos los exámenes que se le practicaron, pues salió perfecto. Entonces, pasa el tiempo y yo creo que si yo no hubiera sido madre de mi primer hijo, de Roberto Luca, pues a lo mejor no hubiese visto algunas señales que me llamaban la atención como mamá. Yo creo que a veces los médicos piensan pues que a veces uno es yo soy bastante intensa en temas médicos, como una periodista, y me gusta preguntar, preguntar y preguntar. Y al principio pues no veía nada. Cuando yo empecé a notar ciertas cosas, más allá de lo que yo estaba notando, había algo de mi instinto que me decía que algo no estaba bien. Y recuerdo quedar en emergencias con Rocco, muy pequeño, por un resfriado. Y cuando lo ve el que no era su pediatra, sino el otro el neumólogo que lo recibió por ser prematuro y todas estas cosas, yo lo miré y le dije, doctor, ya habían pasado 4 meses, 4 o 5. Doctor, ¿usted cree que yo debo llevar a Rocco a un neuropediatra? Porque yo siento que aquí pasa algo. Y él simplemente acertó, ¿no? Y pues ahí empieza este aprendizaje, que al principio, como lo dije, fue sumamente difícil. Yo recuerdo todavía, Jessica, cuando el doctor, el primer médico me dijo, me da el diagnóstico. Yo ni siquiera entendía lo que significaba, lo que él me estaba diciendo, porque para mí eso era nuevo. Y yo decía, bueno, me voy a ir a otra opción. Le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque siempre he sido una mujer de acción. O sea, ok, venimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Muy pocas veces he guindado los guantes, pero muy pocas veces, pero no recuerdo haber guindado los guantes. Y yo recuerdo que ese médico me dijo, no se puede hacer nada hasta que tengas más edad, porque había una anestesia general que había que hacerle. Había cosas que a mí no me cuadraban. Recuerdo haber tomado un avión, haberme ido a Nueva York con un especialista panameño y dije, usted cuénteme, un neuropediatra reconocido, me dijo, dígame qué tengo que hacer. Y me dice, no, Erika, podemos hacer esto, y inmediatamente pues empecé a actuar. Yo recuerdo, Jessica, que cuando ya pues hicimos todas las cosas que teníamos que hacer, CAT, resonancia magnética, o sea, todo lo que había que hacer, y cuando yo me siento frente al doctor y me dice, bueno, Erika, este es el diagnóstico, esta es la condición, fue como un balde de agua. Recuerdo agarrar mi carro, yo estaba con mi mamá, recuerdo agarrar mi carro sola e irme por la cinta costera, que es un área acá pues abierta. Obviamente empezaba mi duelo en ese momento, empezaba a llorar porque se me vinieron muchas cosas a la cabeza y estaba tratando de entender lo que estaba pasando. Pero había otra parte de mí que decía, bueno, pero tengo a mi hijo vivo, está aquí. Y es una cosa hermosa porque realmente Rocco ha sido igual, mis 2 hijos. Entonces empecé, no te niego que hubo noches que yo lloraba. Hubo una noche en particular, mi hijo Rocco tenía esto, que es la condición es parálisis cerebral y también tiene una condición que se llama síndrome de Lennox-Gastaut, que es un síndrome de epilepsia de difícil control, que él, gracias a Dios, tiene controlada. Y yo recuerdo simultáneamente, pues, me estaba separando de mi pareja. O sea, fue todo como de un solo, yo creo que fue de un solo tiro, como decimos en Panamá. Y yo recuerdo una vez
estando en mi casa, estaba con mi hijo Rocco de bebé, que lloraba muchísimo cuando estaba muy bebé, y mi hijo Roberto Luca, que solamente le lleva 2 años a Rocco, estaba chiquitito también. Y yo recuerdo que se levantó Rocco a llorar y se levantó Roberto Luca. Y este fue un momento crucial y fundamental para mí. Es un momento, es una de mis primeras lecciones. Yo me levanto, cargo a mi hijo de un lado, el bebé que estaba llorando, y se despierta mi otro hijo y empieza a llorar, un bebé de 2 años también, y lo cargo del otro lado. Yo tengo un ventanal aquí en mi recámara, y por ese día no cerré las cortinas, o sea, no cerré para que estuviera blackout, sino, y empezó a amanecer. Y yo empecé a llorar, pero hubo un momento cuando estaba amaneciendo, y a lo mejor puede sonar muy romántico, pero fue algo muy especial, una conexión, y yo pensé, si yo en este momento, llorando, lo pensé, suelto a mis 2 hijos, pues, ¿quién los va a sostener? Si yo me rindo en este momento, ¿qué va a pasar? ¿Quién los va a sostener? Y yo pedí una señal, me acuerdo, o sea, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo miraba a Dios, bueno, lo que cada uno crea, y yo le, ¿qué tengo que aprender? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy separando? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué? Todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso era al principio lo que yo, pues, cuestionaba. Y empezó el amanecer, empezó a salir el sol, y inmediatamente yo misma fui como analizando, digo, bueno, por algo, y ya yo creo que no voy a decir por qué, sino para qué. Y de ese día en adelante fue como si apagaras una luz de estar preguntando y cuestionando por qué. Y empecé a entender poco a poco. Ojo, yo fui a psicólogo, o sea, dije, yo me voy a ayudar también, porque uno se tiene que ayudar. Yo confío y yo creo en esas herramientas. Tuve personas importantes, unos angelitos en el camino, que yo digo que pues la vida te los pone ahí en el momento que tú lo necesitas. Yo soy una mujer que tiene un carácter fuerte. Ocurrió que pues mis amigos pensaban que yo estaba bien, a lo mejor mi familia pensaba que yo estaba bien, pero realmente yo no estaba bien. Y yo le dije, pero es que hasta las personas fuertes tenemos nuestra debilidad, y yo la estaba pasando. Pero decidí no cuestionar, ver para qué y no el por qué. Y decidí también, pues, un día a la vez. Decidí, ¿sabes qué? Yo voy a bajar las revoluciones, voy a coger las cosas con calma, y yo voy a vivir un día a la vez. Y desde aquel momento, pues yo decidí tomar las cosas un día a la vez y aprender de cada día. Y eso es lo que me hago, aprender y disfrutar de cada día, de las cosas buenas. Yo pienso que yo, Erika, antes de mi hijo Rocco, pues yo tenía como una vendera, como un caballo. Hace poco lo decía en una entrevista, era como un caballo. Mis metas, mis objetivos, mi casa perfecta, mi familia perfecta. Cuando llegó Rocco, me hizo abrir los ojos y realizar que, pese a que yo tengo mucho tiempo en el medio de periodismo, pues hay otra realidad, y me hizo, pues, llegar a otro país del cual es como si hubiese agarrado un vuelo, y hay un escrito muy interesante que se llama Mi viaje a Holanda, del cual llegó por casualidad también a mis manos, y es como si yo hubiera agarrado un avión y simplemente pues llegué a otro país el cual yo no estaba planeado, o sea, que no estaba todo planificado, pero también me lo empecé a disfrutar, y empecé a disfrutar sus bellezas, empecé a disfrutar y a ver las cosas de Rocco y las cosas de mi hijo Roberto Luca, y empecé a combinar ambas bellezas, y de lo sencillo, pues empecé a valorar. A lo mejor antes no lo hacía. Wow, menuda historia. Muchísimas gracias por compartirla, y además por compartirla con esta claridad. Es, creo que, fundamental que empecemos a hablar de las cosas como son, y por eso te agradezco especialmente que seas así de abierta, para que la gente entienda cuál es la realidad de lo que estamos hablando. Sobre lo que nos has estado contando, yo tengo una pregunta, y luego seguro que Elizabeth está también llena de preguntas, pero hay una que me ha suscitado lo que nos has dicho, y es, has dicho, cuando pasó aquello, yo me estaba separando. Yo sé, porque bueno, pues también con mi trabajo estoy siempre en contacto con muchas personas, que una situación como esta en la vida de una persona
puede llegar a dañar las relaciones que tenemos con los demás. No necesariamente la relación de pareja, pero también incluso las relaciones con los amigos, con otros miembros de la familia. Una situación como esta, claro, por su carga, y no necesariamente negativa, o sea, simplemente es un añadido grande en tu vida, uno pues puede llevar a cambiar y alterar esas relaciones. ¿Te ha pasado a ti, Erika? Este hijo que has tenido con necesidades especiales, con una condición específica, ¿ha causado cambios en tus relaciones con otras personas? Sí, ha causado cambios, cambios para bien. Porque he aprendido a respetar y a valorar las cosas que son diferentes a mí, o las cosas que a lo mejor yo no estaba acostumbrada. Ya te digo, es como si me hubieras quitado una venda y conocer otro tipo de personas maravillosas, de todo tipo de gente, de los cuales siempre pues saco lo bueno. Y también, ¿sabes qué aprendí? A no agarrar las cosas personales. O sea, no ser, y lo aprendí en ese proceso que me ayudó muchísimo. Yo recuerdo que mi psicóloga me decía, Erika, yo estoy preocupada por ti, porque tú vienes a las terapias y vienes a las consultas y tú no lloras. Tú me hablas y tú no veo que lloras. Y yo decía, yo pensaba, no, yo estoy superando esto, sí, lo estaba superando, pero había algo en mí que tenía que perdonarme a mí misma, que tenía que perdonar a mi, en ese entonces pareja, bueno, expareja, pero, ¿sabes? Es un conflicto que uno va, o sea, no es de la noche a la mañana, va pasando poco a poco, hasta que llegó el día en que un día, o sea, llegué a la consulta con la psicóloga y de la nada empecé a llorar y de la nada, pero yo no sabía por qué, o sea, yo ese día dije, wow, pero fue tan liberador para mí. Me perdoné a mí misma y me perdoné, y creo que eso es hay veces que es mejor tener paz. Antes yo peleaba por tener la razón, yo quería tener la razón, y a lo mejor la tenía, o a lo mejor no, pero yo decía, no, ¿sabes qué? En este camino yo no tengo tiempo para guerras, yo tengo el tiempo, lo tengo que canalizar para las prioridades, y decidí que las prioridades iban a ser mis hijos. Eso sí, siempre yo tengo el concepto de que mamá feliz, hijos felices, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, decidí también, que al principio me costaba, sentía mal, pues tomar un tiempo para mí, y lo tomo todavía, porque yo creo que cada uno tiene su espacio, y mis hijos lo han comprendido, lo respetan, y ya te digo, al principio me sentía mal, me sentía como culpable. Entonces es parte como del proceso del perdón que uno tiene consigo mismo, ¿no? Eli. Erika, cuando tú empezaste con el proceso de aceptación, porque yo creo que lo más difícil de esto es llegar al proceso de aceptación, ¿no? Pasa uno por las 4 etapas, empieza uno de no, a mí no me puede pasar esto, y entra uno en la negación total de no, esto no es cierto, no, se equivocó en el diagnóstico el doctor, o empieza uno a negarlo. Después puede ser que te entre la etapa de coraje, ¿no? De decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y renegar, ¿no? Por ejemplo, a mi hermana le pasó y decía, ¿cómo Dios se atreve a hacerme esto, no? Inclusive decía, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿cómo sería? Mi hermana también tiene una hija que también tiene parálisis cerebral, y decía ella, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ella si no tuviera esto? Hasta que un día le dice mi cuñado a ella, le dice, mira, ¿sabes qué? Así es ella, así es. No existe el hubiera o cómo fuera o algo, ¿no? Ay, y dice mi hermana, en ese momento fue cuando me cayó la aceptación. Así es ella, así es. Y en ese momento ella empezó a hacer todo lo que la aceptación implica, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de aceptarlo implica que tengas la aprobación de la situación. ¿Cómo fue que entraste en esa aceptación de la situación? Tomó tiempo. Tomó tiempo esta aceptación, fue poco a poco, porque al principio también, pues, uno siente miedo
de repente de lo que opinen los demás, o de que juzguen, o que le hagan daño a tu hijo porque es diferente, o sea, y me empecé al principio a cerrar, y a cerrar como un león, ¿no? A cerrar al principio. Pero eso, yo pienso que gracias a Dios pasó como ese cambio pasó un poco rápido, o sea, no me quedé estancada, porque ya la vida me presentaba señales con mi hijo, con mis 2 hijos, me presentaba cosas y ya te digo, yo decidí y le empecé a leer muchísimo y en una de estas cosas que yo siempre decía, mándame una señal, o sea, lo que estoy leyendo, o sea, que me llene, lectura que me llenara, que me nutriera. Y en uno de los libros yo leí, nunca se me va a olvidar, que decía, pues, si tú tomas las cosas como algo, como una desgracia, como una lamentación, como algo difícil, como algo imposible, pues así va a ser, como una carga. Si tú tomas las cosas como una carga, va a ser una carga, porque tú mismo lo estás decretando. Si tú tomas las cosas como un aprendizaje, pero ¿quién dijo que a veces las lecciones de la vida, a veces algunas son más fáciles que otras, pero al final el propósito es aprender? Entonces, cuando yo empecé, ya te digo, con ayuda de psicólogos, de la psicóloga, de libros, me empecé a rodear yo tengo amigos con muy buenas vibras, tengo una mamá maravillosa que también, ¿sabes? Empezó, yo dije, yo tengo que agradecer, yo tengo que ser agradecida. Y sí, por ejemplo, me pasaba cuando la primera vez que tuve que llevar a mi hijo a terapia, cuando ya hacen el diagnóstico y pues bueno, vamos a terapia. Aquí hay un lugar que se llama el Instituto de Neurorehabilitación Física, y cuando yo fui por primera vez a ese lugar, que no había sido la primera vez, había sido la segunda. La primera vez fue hacer un reportaje, pero lo hice muy subliminalmente y superficialmente, porque cuando no lo vives, pues no lo sientes. Cuando yo entré por segunda vez, pero por primera vez, a utilizar los servicios para mi hijo, y yo entré, me choqué con una realidad que yo a lo mejor sabía que existía, pero no sabía cuán impactante era. Y empecé a ver a mi alrededor en ese instituto, pues va gente de todos los niveles, porque tienen los mejores especialistas. Y empecé, y yo llegué en mi carro, con mi nana, yo llegué con mi hijo, pero empecé a ver otras realidades de mujeres y hombres, papás y mamás, que estaban viviendo exactamente lo mismo por la condición de su hijo o su hija, y yo pensé, en la tierra de los ciegos el tuerto es el rey, y mi hijo era el tuerto, porque en ese momento dije, pues cuán afortunada puedo ser de que la señora que está al lado tiene una condición, se nota que tiene una condición humilde, y su hijo ni siquiera tiene una silla o un coche adecuado para su condición, pero mi hijo sí lo tiene. Entonces, fue duro. Me metí al baño de ese lugar a llorar, porque fue como un balde, como otro balde de agua fría. Me sequé las lágrimas y salí y dije, vamos otra vez, vamos para adelante. Entonces, sí ha habido momentos en donde, por ejemplo, el primer día de escuela de Rocco. Rocco está en el mismo colegio que está mi hijo Roberto Luca, porque el mundo es inclusivo, o sea, todo el mundo, o sea, no hay un lugar específicamente, ok, las personas que tienen una discapacidad, por favor, pasen a la izquierda, y los que no tienen nada, pasen a la derecha. Esto no es así, eso no es así la vida. Entonces, cuando, recuerdo todavía que los especialistas me miraban, la mitad de los doctores me miraban y estaban conmigo, la otra mitad de los doctores, cuando yo explicaba por qué yo iba a meter a mi hijo Rocco en el mismo colegio, que es un colegio muy inclusivo, de este amigo, que por eso lo metí, ahí precisamente sin saberlo, porque él ya estaba ahí desde antes que Rocco naciera, y a mí, mucha gente me decía, no, pero mételo en una escuela especializada. Yo le dije, pero es que esta es una escuela
para todo tipo de niños, y dentro, por ejemplo, Roberto Lucas siempre ha estado con niños con un niño autista, con un niño con Down, con parálisis, siempre es parte, y es que no quiero que mi hijo se sienta excluido, o sea, no quiero eso, es que eso es la inclusión, porque ¿sabes qué? Hay una terapia que es para mí importante, para todos, que es la terapia social. A lo mejor no está en los libros, pero es que los niños quieren estar con otros niños, y por ejemplo, yo veía la reacción de mi hijo Rocco cuando escuchaba los gritos del salón y otros niños, porque ¿sabes? Entonces yo decía, wow, pero el primer día también me pasó igual que cuando me pasó en el instituto, precisamente porque, ¿sabes? Decís que, wow, a lo mejor Rocco estuviera aquí corriendo, haciendo desorden, pero es que Rocco no necesita correr porque ya lo hace con su personalidad, me explico, con su personalidad. Entonces, ¿sabes? Es un proceso que tomó tiempo, pero como siempre he dicho, prueba superada, y ya con el tiempo, pues, a lo mejor como miran a tu hijo, o como la gente tiene miedo de preguntar, o sea, antes, pues, o si la gente usa el término mal, pues al principio uno se molesta, o uno sabe, porque no ha pasado todo ese proceso, pero ya cuando empiezas a comprender, simplemente, pues todo fluye, y ya esas cosas realmente no lo tomas personal. Cuando no toma la cosa personal. Entonces, fue un proceso interesante que yo creo que todo papá y toda mamá que está afrontando tiene que pasar. Es un proceso que uno tiene que pasar, pero como todo en la vida, tiene que pasar por ese proceso de aceptación, de negación, de aceptación, de todo. Gracias, muchísimas gracias, Erika. Hace algunos años a mí alguien me enseñó una teoría, una explicación que me hizo mucha gracia cuando me la contaron, y que de alguna manera para mí tuvo un cierto sentido, y quiero compartirla con vosotros. Hace algunos años me hablaron de una teoría que dice que los niños, antes de venir al mundo, eligen a sus papás y a sus mamás. Ellos miran a los papás y a las mamás disponibles que hay y eligen con quién quieren ir. Y eligen al papá y a la mamá, que son idóneos y perfectos para ellos. Entonces, bueno, pues en un sentido, cuando a mí me explicaron aquello, yo dije, ahora entiendo muchas cosas. Cuando yo era niña, una de las preguntas que hacíamos en la clase de religión, cuando yo crecí en España, y en aquel entonces todavía estaba Franco y era un país católico, pues una de las preguntas que hacíamos siempre era, ¿por qué deja Dios que se mueran los niños? Por ejemplo, ¿no? ¿O por qué deja Dios que haya guerras en el mundo? Pero cuando a mí me explicaron aquella teoría, yo dije, ahora entiendo. A veces llega un niño al mundo y elige unos papás y unos mamás, unos papás y unas mamás, a unas sabiendas de que él se va a morir. ¿Por qué? Porque igual eso es lo que necesitan sus papás para crecer, o para aprender, o para desarrollarse. Entonces, esa explicación de repente para mí cuadró, le encontré sentido, y dije, bueno, podría ser que los niños efectivamente nos elijan, ¿no? ¿Tú dirías, Erika, que te sientes así, como que tú has sido la elegida por tus hijos? Sí, y hay algo que me pasa muy interesante con ambos, y lo converso con Rocco, con mi hijo más chico. Siempre lo miro y le digo, ¿qué fuimos en otra vida? O sea, ¿qué fuimos? Dime. Y él se ríe. O sea, yo le dije, yo sé que tú y yo venimos de vidas anteriores, estoy segurísima, hay algo. Le dije, me cuidaste también en otra vida, o sea, fuiste tan bueno conmigo en otra vida que que nos volvimos a encontrar, así que, y me emociono mucho porque un día, se preguntó todas las noches, siempre lo miro, tenemos un ritual para dormir, y yo que canto horroroso, pero para mis hijos yo canto como un ángel. Cuando se está durmiendo, siempre me gusta conversarle esas cosas. Y cada vez que yo le hago esa pregunta, él me mira fijamente. O sea, él me mira fijamente, y yo sé que mi corazón me va a dar la respuesta, o habrá señales, y estoy segura que es así. Y estoy segura también que mi hijo Roberto Luca también, pues somos almas libres que nos encontramos nuevamente. Nos encontramos nuevamente por un propósito. De eso estoy segura. Gracias, Erika. Sé que, bueno, pues que son temas que estamos tocando sensibles,
difíciles, pero esperamos que, bueno, pues esta conversación tan abierta y tan humana pueda ayudar a otras personas que están en una situación parecida. Erika, ¿hay algo que tú habrías hecho de manera diferente ahora mirando hacia atrás? ¿Algún consejo que tú darías a una mamá que se encuentra en una situación parecida a la tuya? El consejo es que no tiren la toalla, que no se rindan. Y increíblemente mi cuenta, yo uso mucho más el Instagram que Twitter o Facebook, pues yo soy más Instagramer. Entonces, increíble que yo, pues todas las semanas en mi privado recibo preguntas y recibo comentarios de mamás y he recibido comentarios de papás y preguntas de papás que me preguntan cómo lo hago, cómo lo hice, qué consejo, o me preguntan por ciertas cosas que ven que pues hago con Rocco, porque no me da miedo hablar de cosas, porque si beneficia a mi hijo, pues quiero que beneficie a todos los niños. Y el consejo es que no se rindan y que nunca se queden con una duda, nunca te quedes con la duda porque te da miedo preguntar al doctor, porque qué pena, no. Pregunta, repregunta, investiga, hay que ser insistentes, hay que ser intensos en esos temas, apasionados, hay que ser apasionados en los temas porque son tus hijos. Entonces, y más nadie va a ser tan apasionado como tú en los temas de tus hijos. Entonces, que no se rindan, que solamente tiren la toalla en la playa, solamente les doy chance para tirar la toalla en la playa. Y ojo, que hay momentos, porque obviamente somos humanos, que uno está cansado, que uno siente como que se te está bajando la energía. Conéctate contigo mismo y con la naturaleza cuando eso se pasa. El cuerpo es tan sabio que cuando yo empiezo a sentir eso, que se me está como bajando la energía, me empieza a salir como espinillas en la espalda, que a mí no me sale, como a brotar, y eso para mí es un indicativo de que, ok, hay que hacer un alto y vamos a recargar fuerzas, necesitas recargar fuerzas. Todo, o sea, es como el celular, lo tienes que conectar para que vuelva a cargar. Así somos. Entonces, mi manera que yo he encontrado, cada uno tendrá su manera, pues la mía es ir a la playa, de conectarme con la naturaleza, con la naturaleza es vida, y vida que recarga. Entonces, sabes, eso es lo que yo hago. Y que no se descuiden tampoco. Yo conozco mujeres que no es ponerte en segundo plano. O sea, no es tú ponerte en segundo plano, es que eso no, y ponerte en primer plano no te hace egoísta, al contrario, para poder empoderar a los demás, y yo tengo que, o sea, en mi misión de vida, pues empoderar, pues te tiene que empoderar tú mismo, porque no puedes dar lo que no tienes. Entonces, que no se sientan mal. Y cuando se sientan mal y se sientan así, pues pónganse un labial rojo, arréglense el cabello, y si no tienes la plata para arreglarte, arréglate tú, o sea, hagas cosas que te hagan sentir a ti bien como mujer. Y en la medida en que tú te sientas bien como mujer, tú vas a proyectar eso. Y no tienes que ser, ni tener el maquillaje más caro, ni la ropa más cara, no. Es simplemente o mirarte al espejo y una amiga siempre me dice, yo voy a ti. Y yo digo, pero si ella va a mí, ¿por qué yo no voy a ir a mí? Si ella, que no soy yo, va a mí, ¿por qué yo no voy a ir a mí? Entonces, yo siempre voy a mí, siempre. Gracias, Erika. ¿Eli? El hecho de, en lugar de preguntarte por qué, el preguntarse para qué, eso es sumamente importante. El ver las limitaciones que puede haber, qué fortalezas te puede generar, cómo llegar a la aceptación, cómo negociarlo, cómo hacerlo, el tratar de que identifiquen cuáles son sus bajas de energía cuando están cansados ante la situación, ante la lucha de la aceptación y todo ese tipo de cosas.
una vez que ves las fortalezas y que te identificas cómo te puedes energetizar o cómo puedes sacar energía tú mismo para poder después dar más, ¿por qué? Porque sabemos que al final de cuentas tienen necesidades especiales y que hay veces, tengo yo un sobrino también que tiene un hijito que no habla y yo los veía a ellos a veces que se ponían tensos, ¿no? Y era el que les daba pena, lo que tú comentabas hace rato, Erika, que el que dirá, ¿no? O si lloraba, o se ríe de repente, o así, pero porque no habla, entonces pues obviamente lo hacía con risa, lo hacía con otra cosa, entonces lo agarraba mi sobrina y mejor se lo llevaba porque le daba pena que en ese momento, ¿no? Entonces decíamos, todos sabemos de la situación y hay que dejarlo que él aprenda de la sociedad, que él aprenda a adaptarse a la sociedad, y la sociedad que somos nosotros y que somos los familiares también tenemos que aprender a adaptarnos a esta situación. Entonces tú no te sientas mal si él llora, si él grita, o si es su manera de expresarse y nosotros lo comprendemos y lo entendemos. Entonces también es un poquito educar a la gente que está alrededor ante las situaciones para poderlo aceptar, porque de esa manera ayudamos a quienes están en esas situaciones a crecer y a tener más pronta aceptación y poder sacar las fortalezas. Al final de cuentas, como decía mi papá, siempre de todo, siempre pasa algo mejor, y toda limitación siempre tiene unas fortalezas y valores especiales, ¿no? Descubrir. ¿Qué has descubierto tú, Jessica, que tenga tu hijo especial? ¿Qué fortaleza es la que tú le encuentras que él tiene? ¿O qué fortalezas son las que él tiene? Bueno, Rocco ha superado cosas que yo no sé si a lo mejor yo, como Erika, pues superaría. Es un roble, pero es un roble lleno de luz. Es tan expresivo, Rocco no habla. Ahora, hace poco aprendió a sus 8 años a decir mamá. Por primera vez lo dijo en esta pandemia. Bueno, o sea, es maravilloso, digo mamá. Hoy salió de la terapia de lenguaje y ya hasta lo dice solo. Pero Rocco, cuando yo miro a mi hijo y veo lo fuerte que es a tan corta edad, digo, entonces yo no tengo, o sea, yo no puedo guindar los guantes. Y me enseña eso, me ha enseñado a no tener miedo a decir las cosas, y él no habla, pero yo sé exactamente cuando algo no le gusta o cuando algo le gusta mucho. Y también me ha enseñado a valorar esos pequeños logros que para lo mejor otro papá, porque obviamente nosotros a veces damos la salud y por sentado, pero o sea, me ha enseñado a eso, a dar, o sea, Rocco siempre da más en las terapias, él da la milla extra, en su natación da más, y yo lo veo cómo se esfuerza. Salió una operación al año pasado de músculos, caderas y tendones, la operación duró casi 7 horas, hace poco cumplimos 1 año de eso. Yo vi a mi hijo, una operación dolorosa, porque obviamente implica de huesos y todas estas cosas, cuando salió con yeso, iba reído, siempre iba, me acuerdo cuando iba hacia la sala de operaciones, iba reído, iba en paz, y Rocco siempre me transmite eso, como que él iba reído, y yo decía, wow, él ni siquiera sabe para dónde va, y después me dije, ¿y quién dijo que él no sabe para dónde va? Pero él me miraba y nos sonreía a todos, diciendo, hey, como, no, transmitiendo, uno lo dice, todo va a estar bien. Entonces, él refuerza esa niña que siempre he sido positiva. Yo siempre he sido, o sea, él me recuerda eso. Él me recuerda a la Erika, a la niña Erika, que siempre ha estado en mí, y que bueno, cuando uno crece a veces ese espíritu es siempre, bueno, por las cosas que uno vive como adulto. Entonces,
él siempre me recuerda a la niña que llevo dentro, porque para mí, y yo lo veo, y es muy parecido a mí cuando estaba niña, además, o sea, se parece bastante a mí, es verme a mí, o sea, es como un reflejo de mí, digo, wow, es que así era yo, o sea, y me enseña tantas cosas, ¿no? Y tiene, ya te digo, esa fortaleza, esa virtud de, sin hablar, transmitir fuerza, transmitir, hey, vamos, seguimos. Y al final siempre lo termina con una hermosa carcajada y sonrisa, porque le encanta reírse a carcajadas. Entonces, con eso realmente, ¿qué más puedo pedir? Yo tengo la sensación, Erika, por lo que nos estás diciendo, que la llegada de tu hijo te ha hecho más humana, que en realidad te ha enseñado a ser más humana, ¿cierto? Totalmente cierto. ¿Sabes por qué, Jessica? Porque antes, cuando trabajas en la televisión, yo trabajo desde que tengo 21 años en televisión, ahorita tengo 46 años, así que saquen la cuenta cuánto tiempo, pues yo me preocupaba por eso, o sea, yo me preocupaba por, digo, es parte del proceso también, ¿no? Pero yo decía, wow, pero qué frívolas que era. Yo me preocupaba que si subía una libra, que si no subía, que si el cabello del rulo no me lo habían hecho bien para la... O sea, cosas tan superficiales que, ojo, a lo mejor es parte de, y agradezco también, pero yo digo, wow, es que esta Erika me gusta más, esta Erika me la disfruto más humana y más empática, pero empática de verdad, Jessica, o sea, empática de verdad, esa conexión de verdad, porque a lo mejor antes era empática para quedar bien. Pero sin embargo, Erika, yo te lo preguntaba por una cosa, por una razón, ¿vale? Estamos hablando de esa fuerza que hace falta, de no tirar la toalla, de no rendirse. Pero yo también comprendo a las madres y a los padres que no pueden, que simple y llanamente no son capaces de aceptar esta realidad. Y creo que en parte muchos de ellos no son capaces de establecer esa conexión de la que tú estás hablando con tu hijo. Y eso es lo que falla. Si tú no conectas con ese ser humano que tienes delante, tenga o no tenga necesidades especiales, no vas Totalmente. a poder llevarlo. Entonces yo creo que a todos los padres y madres que están ahí afuera ahora y que nos pueden estar escuchando y que están enfrentándose a una situación parecida, yo les diría, y corrígeme si me equivoco, Erika, que busquen al ser humano que está detrás de la condición. Que el ser humano está ahí, que la condición solo es algo externo. Totalmente. Mira para adentro. O sea, mira hacia adentro. ¿Qué te queda qué es lo que recordamos de las personas cuando fallecen? ¿Qué recordamos? Ay, ¿cuántos títulos universitarios tenía esa persona? O, wow, qué cuerpazo, qué lindo. No. Tú recuerdas, oye, yo recuerdo que esta persona era alegre, o esta persona, qué positiva que era, o qué amargado que era, o sea, ¿sabes? La gente recuerda la esencia, al final eso es lo que te queda, la esencia, porque portadas hay muchas, hay muchas portadas, pero ¿cuántas esencias hay? Entonces eso es lo que te queda. Si te concentras en lo que puede hacer y no en lo que no puede hacer, como todos, porque hay cosas que nosotros podemos hacer y hay cosas que yo no puedo hacer. Si te concentras en lo que puedes hacer, pues todo fluye y conecta. Y no necesariamente tu hijo tiene que tener una condición para conectar, porque hay papás y hay, hijos que no conectan simplemente porque no se toman el trabajo de conocer a la persona de ambas partes, por dentro, a conectar con a crear esa empatía familiar, porque siempre hay una conexión y empatía familiar que no todos tienen, y ojalá todos llegasen a tener eso. Creo que eso sería mucho mejor para las familias. Fíjate, es curioso porque, claro, yo soy una mujer con una discapacidad. Mucha gente no lo sabe porque me ven y no lo aparento, pero yo he pasado por situaciones también en mi propia carne de limitación y de, pues no poder hacer ciertas cosas, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido es precisamente esa, que yo no soy mi discapacidad,
que yo soy mucho más que eso, que yo creo que la discapacidad que yo tengo solamente es una característica más de quién soy yo, ¿no? Y es una de las conferencias que solemos dar en el instituto, una conferencia que enseña a la gente a ver más allá, a buscar más allá, incluso en sí mismas, porque no son sus circunstancias. Sean las que sean estas, ellos no son sus circunstancias. Entonces sí me gustaría que de alguna manera la gente hoy se llevara este mensaje positivo que tú estás transmitiendo, Erika, que, bueno, pues que sí se puede, si se quiere, porque también respetamos a aquella persona que decide yo no quiero, yo no puedo. Hay que respetarlo también porque, bueno, pues todos tenemos límites. Tú misma lo has dicho. Hay momentos en los que, bueno, pues no podemos. Y, bueno, pues en el mensaje de hoy yo creo que lo más importante es pregúntate si puedes, si quieres y hasta dónde llegas, ¿no? Y en esta película que estamos viviendo, que es la vida, también hay que plantearse, Erika, y te voy a ser muy directa, ¿qué pasa con los demás miembros de la familia? Acabas de hablar de la empatía familiar, pero claro, tú estás viviendo tu historia con tus hijos y quizá no toda tu familia la viva igual. Has hablado de una pareja que se fue, hay otros miembros de la familia. Estas situaciones, y yo lo sé por mi propia discapacidad, no solamente afectan al discapacitado o a la persona con la condición, ni a la mamá, afectan a todo el mundo. ¿Cómo se lleva eso? Que tienes desde si no lo agarras personal y saber de que, pues como yo lo dije al principio, no todo el mundo entiende la discapacidad si no la vive. Y vivir, y no necesariamente tienes que ser familia para vivirla, para entenderla, para comprenderla, y tampoco ponerte al lado si no la entienden o no la comprenden, porque no es personal. Solamente, y hay familia que está, y parte de la familia hay de repente que está en negación, puede pasar, o sea, uno tiene que dejar que la familia también viva su proceso, porque no todo el mundo va a vivir ese proceso al mismo ritmo que tú, porque tú llevas un examen por delante, o sea, tú llevas lecciones por delante, entonces tú le tienes que dar su tiempo a la familia también, y mirarlo con ojos de amor, con ojos de comprensión, siempre sabiendo que si realmente no le puedes pedir a la gente que se ponga en tus zapatos, porque no lo está. Y a lo mejor no les interesa estarlo, pero no es personal. Entonces, ¿sabes? Siempre yo trato de no dar lecciones, pero sí de educar, porque también parte de nosotros nos toca educar desde y educar a veces hay que educar hasta la familia, pero educar con amor, no con rabia, no con rabia, o sea, con amor, educar con amor. Y poco a poco, y dejarles que tomen su tiempo, si lo quieren tomar para este proceso, y si no, respetarlo también. Hay que respetarlo. Y nada personal, eso creo que es básico. Eso es fundamental para todos. Mi familia es chiquita. Yo tengo una hermana y tengo una mamá. Y somos como una piña. Somos una piña. Realmente. Roberto, Luca, Rocco, mi mamá y mi hermana. Claro que tengo tías y todo, pero mi primer como núcleo familiar es ellos. Y hemos sido una piña y todos cada una le ha tomado su tiempo comprenderlo y aprenden de la mano día a día, aprenden y no les da miedo aprender, gracias a Dios, y eso es importante. Pero si no fuese ese caso, ¿sabes? No hay problema. Me encanta, Eli. Hay algo bien importante que acabo de así como de concluir, es uno, no preguntarse por qué, sino para qué hay que aprender.
Dos, generar esa conexión con la persona que tiene necesidades especiales y con la gente que está alrededor de la persona con necesidades especiales. De no decir, bueno, entonces te toca a ti y tú te haces cargo de eso o tú tienes que aceptar, sino dejar que sea una conexión en base de amor. Búsqueda de solución, de cómo ayudar a esa persona a integrarse a la sociedad. Por ejemplo, en el caso de mi hermana, que le decían que mi sobrina no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a nada, y empezó inmediatamente con las terapias, porque mi papá se dio cuenta que cuando le daba de comer, ella no podía voltear la cabecita y dice, mi reina, todos los bebés buscan la teta, ¿no? Y ella no. Entonces, total que fueron y a los 15 días empezó con terapia. Y ahorita es la asistente, mi hermana es profesora de kinder y mi sobrina es la asistente y ella es la que está ahí y fue a la escuela normal y los hermanos le hacen burla y se ve, dice, y yo le decía, ¿por qué le dicen así? ¿O por qué hacen esto, no? Me decía, es que afuera hay bullies, que aprenda desde ahorita cómo aceptar las críticas o las cosas, porque al final de cuentas los niños son los niños y hay que afrontarlo, ¿no? Entonces, desde chiquita le enseñaron a afrontar eso y ahorita es bien bolona, ay, mira, tú tienes bigote y se ríe de todo y es súper risueña y súper agradable y todo, ¿no? Y lo hicieron bien bonito, a mí me encanta cómo lo hicieron ellos, de cómo la familia se adaptó a todo eso y como tú dices, de manera diferente, y los hermanos, cómo la adaptaron a ella ante la sociedad y cómo se desarrolló en la escuela y cómo se hizo todo esto, pero mucho tiene que ser lo que tú dices, la conexión, la empatía. Nunca mi hermana le encargó más a mi cuñado o mi cuñado más a ella, sino que siempre fue una comunidad y una unión y una conexión entre ellos mismos. Eso es bien, 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 bien bonito, porque eso ayuda muchísimo a que los niños se reconozcan y aprendan a reconocer ellos mismos sus fortalezas y agradecer también a la gente que está alrededor y verlo de una manera natural, ¿no? Y que acepten eso, por ejemplo. Y que con mi hijo Roberto Luca tiene 10 años. Aquí está detrás de esta entrevista, está ahí mirando todos, mi productor. Y Roberto Luca, a medida que fue creciendo, pues fue notando que su hermano tenía algo. Obviamente, que no era como los otros niños. Y me preguntó un día, mami, ¿qué tiene? Y empezamos a hablar, porque cuando tú empiezas a hablar de eso, y lo haces un tema de familia, pues no, porque los hermanos también tienen, o sea, son parte de este proceso. Y Roberto ha entendido a sus 10 años que su hermano tiene una condición, pero eso no me desmerita que es su hermano, y eso no quita que juegue con él, que hable con él, que lo empodere, y ellos también, ambos ellos tienen así como yo tengo una conexión con él, ellos dos tienen una conexión, yo creo que aún más fuerte que la que yo tengo con Roberto. Y yo también tengo una conexión con Roberto Luca. Yo siempre he dicho que somos 3 almas que se volvieron a encontrar, que tenían cosas que hacer en futuras vidas, en esta vida. Y hablarlo, no esconderlo, no te puedes avergonzar, no puedes esconder lo que es obvio a la vista para todos, como si no existiera. En la medida que tú normalices eso, pues su hermano es mucho más empático, es mucho más humano. Siempre he dicho que Roberto Luca tiene el corazón afuera de su cuerpo, siempre. Y yo me siento muy orgullosa de la conexión que ellos tienen, de la empatía que ambos tienen, que uno se apoya con el otro, porque desde muy pequeña, te digo, empezamos a hablarle de eso, sin pena, porque yo no tengo la pena. Realidad. Una realidad, es la realidad que nos tocó a nosotros, es una maravillosa realidad, porque sí, qué rico pues es tener realidades diferentes y aprender a lo mejor otras cosas. Siempre somos una familia fuera de lo común, bueno, nos tocó todo fuera de lo común y qué bien pues, porque todos los días hay una lección nueva que aprender y entonces esta familia de verdad que el aburrimiento no existe,
no existe, porque siempre hay cosas nuevas que aprender. Todos aprendemos. Erika, muchísimas gracias por estar hoy aquí en The World of Humanology. Me ha encantado la entrevista contigo. Creo y espero que va a ayudar a muchísimas personas a comprender, como tú misma acabas de explicar, que esta es una realidad diferente, tan mágica como todas las demás realidades que vivimos los seres humanos y que solo depende, como yo siempre digo, de cómo te cuentas la película. Entonces, bueno, pues, claro, absolutamente. Quiero dar las gracias a Erika, en primer lugar, por acompañarnos hoy y por su franqueza, su transparencia y su humanidad. Y también quiero dar las gracias a Elizabeth por estar hoy con nosotros en The World of Humanology, llevando a cabo esta entrevista tan humana. Gracias a ambas. Y os invito a que nos acompañéis en nuestra próxima entrevista, que no va a ser hasta el año que viene. Como llegan las fiestas, coincide que todas las fiestas caen el jueves, pues hombre, no vamos a estar entrevistando el día de Nochebuena y el día de Nochevieja, porque, bueno, pues estaremos celebrándolo también con nuestra familia. Por eso os emplazamos a que todos os conectéis con nosotros una vez más a partir del día 7 de enero. El día 7 vamos a tener otro invitado panameño que nos va a estar hablando del valor intangible del arte indígena. O sea, como veis, un tema completamente diferente. Él es Eric Carvajal y nos va a hablar, pues eso, de todo ese valor incalculable e intangible que tiene el arte indígena, el arte nativo, que encontramos en los países como este, tan bonito en el que estamos ahora, que es Panamá. Con esto vamos a despedir el programa de hoy. Soy Jessica Lockhart, desde el Instituto Internacional de Humanología. Aprovechamos para desearos unas maravillosas fiestas, que tengáis mucho tiempo de paz, de amor, de alegría, de felicidad o de lo que sea que queráis tener. Y nos vemos el año que viene. Gracias. Chao. Gracias, Erika. Gracias, Jessica. Chao. Feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz año. Igualmente. Chao. Chao.